Era el 23 de agosto del año 2024. Un camionero llamado Luis llegó a hacer entregas a Pinalito, un pequeño pueblo que se encuentra entre las montañas del oriente de un país lejano de Sudamérica. Luis no veía la hora de ir con su esposa. Bueno, ella estaba a punto de dar a luz, por lo que Luis, montado a su tráiler, aceleró cada vez más. Pero la noche ya estaba muy avanzada en las horas en donde es más oscura y de pronto el tráiler perdió el control en una esquina. Se impactó con un árbol junto a una enorme piedra, lo que le provocó la muerte instantáneamente. Hasta que las autoridades recogieron el cuerpo con la cara casi desfigurada y la columna partida en dos. Un día, un hombre llamado Eddie iba camino al pueblo de Pinalito. Y en ese momento, un hombre parado a media calle, justo en medio de la nada, lo detuvo. Y Eddie, al verlo, se detuvo repentinamente, porque pensó que estaba herido y necesitaba ayuda. El hombre le dijo que iba a Neiva porque su esposa iba a tener un bebé y estaba muy apresurado, por lo que le pidió a Eddie que le llevara a su esposa a una clínica, que le prestara dinero y que él se lo devolvería. A lo que Eddie, desconcertado, aceptó, preguntándole por la dirección de su casa, a lo que el hombre se la dijo. De pronto, repentinamente, el hombre le dijo a Eddie que tenía que quedarse ya que su camión estaba descompuesto a la orilla del camino, que tenía que repararlo y luego lo alcanzaría que le llevara el dinero a su esposa para los gastos de la clínica, algo que lo sorprendió ya que no veía ningún camión. Pero Eddie aceptó y rápidamente se dirigió al lugar que aquel hombre le dijo. Para sorpresa de Eddie, cuando llegó al lugar salió su esposa. El conductor le explicó lo sucedido y la anciana le dijo que su esposo murió hace unos años en un trágico accidente en las montañas, lo que un aire frío recorrió todo el cuerpo de Eddie. Aún más desconcertado, Eddie se fue para su casa, sintiendo una extraña presencia que lo acompañaba. Una noche Eddie estaba por dormir y escuchó un ruido en la sala, por lo que rápidamente se levantó para ir a ver qué lo provocaba. Asustado, frío y sin poder moverse, vio a aquel hombre que le había hecho la parada. Estaba en medio de su sala. Hubo un estremecedor silencio. Aquel hombre simplemente le dijo: «Gracias». Luego de un parpadeo desapareció. A partir de ese día, la vida de Eddie ya no volvió a ser la misma. Esta es una historia relatada en una comunidad de internet en donde se relatan sucesos escalofriantes. Escuchemos. En los años 70 mi padre trabajaba de camionero en una mina. Todos los días llevaba mercancía de la ciudad a la mina. Su hora de trabajo era de día, nunca lo hacía de noche. En una ocasión, el camión tenía que llevar demasiada carga. Por más deprisa que hacía el trabajo, le ganó la noche. Como la carga tenía que estar a primera hora de la mañana, mi padre se quedó hasta muy tarde trabajando. Cuando está por llevar la última carga, su copiloto le dice que descanse, ya que lo ve con sueño y no vaya a ser que se quede dormido. Mi padre no confiaba en nadie y siempre conducía el camión. Solo tenía el copiloto, ya que la empresa lo exigía si manejan de noche. Cuando está de regreso, el copiloto le dice que baje la velocidad, ya que un camión quiere pasar. Desde lo lejos ven como un camión viene a toda velocidad y al momento que está por llegar a la curva, cae hacia el barranco. Mi padre cuenta que ver esa escena lo dejó en shock, perdió el control del camión y si el copiloto no reaccionaba a tiempo, caían al barranco. Cuando el camión se detuvo, mi padre no podía moverse, no decía ninguna palabra, estaba con miedo. Después de unos minutos mi padre volvió en sí y con una voz de miedo le preguntó qué pasó. El copiloto lo dice que lo olvide y que ahora le toca manejar el camión. Mi padre nunca dejaba que nadie maneje el camión, pero en el estado que se encontraba, con la cabeza le respondió que sí.
Cuando están pasando por la curva, mira desde la ventana para ver cómo está el camión. Por más que esforzaba la mirada, no ve nada. Cuando están por bajar del cerro, nuevamente mira por donde cayó el camión, pero no ve nada. El copiloto que manejaba el camión parecía que no le importaba nada y solo seguía conduciendo. Cuando llegaron a la ciudad, el copiloto le pregunta si ya se encuentra bien. Mi papá le dice que sí, y que vayamos a la policía a reportar el accidente. El copiloto le dice que lo olvide, que mañana le cuenta todo. Mi papá le dice que no, que vayamos a la policía. Como mi papá insistía en ir a la policía, el copiloto le cuenta lo que pasó. Lo que vieron esa noche podemos decir que es un camión fantasma que trata de llevarse a todos los que pueda consigo. Ni él mismo sabe cómo fue su origen, pero ya lo vio varias veces cuando maneja de noche. Mi papá seguía incrédulo, no creía nada lo que decía el copiloto. Al día siguiente, cuando maneja por donde cayó el camión, no vio nada, todo estaba como siempre. Mi padre desde ese día ya no volvió a ser el mismo, su estado de ánimo cambió, pareciera que su conciencia ya no existe. Ya no es el mismo hombre amoroso que conocíamos. Su mirada siempre está vacía. Pareciera que ese día su alma se fue en ese barranco. Nadie ha podido explicar qué es lo que pasa en ese lugar. Muchas personas que pasan por ahí aseguran haber escuchado lamentos, gritos que provienen desde abajo del barranco, o que cuando pasan por el lugar se pueden escuchar las llantas del camión rechinar por el freno. Lo único que sé es que ese día perdimos a nuestro padre. Cerca de las 10 de la noche viajábamos de Victoria a Río Verde. Veníamos 3 compañeros haciendo convoy. Yo venía en medio y vi que al compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque y por el radio le empecé a decir lo que pasó y total nos orillamos. Estábamos poco antes de llegar a Cerritos, pero este compañero no tenía mucha experiencia. Tenía como un mes que empezó en este bonito trabajo. Él tenía como 22 años de edad, estaba muy joven entre todos y al final le ayudamos a cambiar la llanta. Y entre plática y bromas nos empezamos a reír. Y en eso, a un lado del camino, entre unos matorrales en la oscuridad, escuchamos como si dijeran: Padre que estás en el cielo. Y lo demás del rezo se escuchaba como murmullos. Los 3 en ese mismo momento volteamos a ver a nuestro alrededor como buscando a alguien. Yo en ese mismo rato supe que no había sido el único que había escuchado, pero nadie dijo nada. Solo nos vimos las caras y tras un largo silencio continuamos en lo que estábamos. Seguimos cambiando la llanta y entre broma y broma nos volvimos a reír y volvimos a escuchar: Padre nuestro que estás en el cielo. Y lo que sigue después en puros murmullos. La risa a todos se nos quitó en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo: ¿Escucharon? Y respondimos: sí, lo escuchamos desde hace rato. Estábamos temblando, sudando frío, yo sentía como que alguien estaba detrás de mí, solo que no tenía el valor de voltear a ver. Les pedí que nos demos prisa. Siempre me he considerado como un hombre de valor, pero nunca había sentido algo como eso, esa sensación extraña y fría. En ese momento yo ya estaba muy nervioso y al ver las caras de mis compañeros también reflejaban miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos como si más personas nos hicieran compañía, pero no se veía nada, estábamos en medio de la oscuridad. La única luz que nos acompañaba era la de los faros de los camiones, nada más. Después de cambiar la llanta, nos subimos cada quien a su camión y seguimos nuestro camino unos 500 metros. Adelante vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro, como si estuviera perdiendo el control.
Yo empecé a hablarle por la radio y me respondió con una voz muy agitada diciéndome: «Ayúdenme, viene la muerte aquí conmigo». Fue algo espantoso de oír. Y después de decir esas palabras, controló la unidad y se detuvo. Al salir del camión vimos al pobre hombre que estaba bien pálido, sudado y bien asustado. Dijo que una mujer de cabello rubio estaba en el asiento del copiloto y le decía: «Te vas a matar, te vas a matar», y le movía el volante. Yo no podía creerlo. Dijo también que nunca nos habló por la radio. Cuando revisamos el camión no encontramos a nadie. La mujer que mi compañero mencionaba desapareció. Simplemente no estaba. El susto que recibió mi compañero fue demasiado, tanto así que nunca más volvió a manejar un camión. Mi otro compañero y yo nos quedamos atónitos. No sabíamos qué decir. Lo único que pudimos hacer fue rezar y enmendar nuestra alma a Dios. Nunca se sabe las cosas que han pasado por esos caminos y las personas que aún no han encontrado el descanso eterno. Pero definitivamente esa experiencia no se la deseo ni a mi peor enemigo.